¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ya llegamos a este último día, viernes, último día, digamos, de esta semana, reflexiones que hemos tenido como programa. Como les comenté el día lunes, en un principio queríamos hacerlo a través de la radio, pero por motivos de programación básicamente no lo hicimos, así que probamos con una extensión del programa de la radio a las redes sociales y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. Creemos que ha sido bastante positivo, esperamos que para las personas que también han podido descargar o no han podido seguir en vivo haya sido una bendición. Así es que nada, pues estamos bastante contentos. Como les comentaba en un principio, la idea nuestra era poder reflexionar en esta semana en que el mundo cristiano conmemora la semana, la última semana de vida de Jesús. Quizás para las personas que no están familiarizadas con esto les parezca extraño. Sin embargo, en todo Occidente, digamos, en estas fechas se está conmemorando prácticamente lo mismo. Y nosotros hemos querido aprovechar un poco justamente el espíritu de recogimiento que tienen las personas para poder hablar acerca de estas cosas. Bueno, dentro del mismo cristianismo también hay distintos matices respecto tanto del fondo como de la forma. Hay distintos matices respecto de lo que significa, de la significancia de esta semana como días de conmemoración, pero también hay distintas corrientes, digamos, o enfoques respecto del contenido de esta semana, el contenido de la vida de Jesús prácticamente. Hay tantos enfoques como religiones hay en el mundo. Y nosotros como programa, si bien pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en lo personal me siento bastante cómodo, digamos, siguiendo la doctrina de Jesús a partir, digamos, de la aproximación que tiene la Iglesia Adventista respecto del tema. Independiente de eso, nosotros hemos querido ser muy respetuosos de cada una de los credos o de las confesiones religiosas que puedan estarnos mirando. No es nuestra idea tampoco hacer proselitismo de esto, sino principalmente nuestra misión consiste en que podamos aproximarlo a usted, ayudarlo a aproximarse a las cosas bíblicas, a las cosas espirituales, y de ahí en adelante que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo de conversión en su vida. Ese es nuestro propósito, ¿ya? Bueno, para entrar un poco en materia, porque tenemos poco tiempo, la verdad es que es muy difícil ahondar en los temas, en los temas bíblicos, y principalmente la vida de Jesús en tan poco tiempo. Hemos tomado algunas cosas bastante pequeñas en la semana. Hemos hablado acerca de lo gravitante, por ejemplo, que fue la venida de Jesús a la tierra. También hablamos acerca de uno de los episodios en que Jesucristo calma los vientos y las tempestades y cómo todo lo que rodea ese evento en cuanto a la percepción de los discípulos en ese minuto, hoy día nosotros también podemos aplicarlo tranquilamente. De hecho, esas cosas para eso fueron escritas. La misma Biblia dice que las cosas que están escritas para nuestro beneficio están escritas. O sea, son cosas que tienen aplicación y han tenido aplicación a lo largo de toda la historia para el ser humano. Quizás quedan algunas preguntas en el tintero, quizás quedan algunas preguntas que son a lo mejor importantes. Probablemente es bueno entender, por ejemplo, quién es Jesús, quién es este ser, quién fue este Jesús histórico y qué está haciendo Jesús hoy día. ¿Fue solamente un hombre? ¿Fue Dios en la tierra? Esa pregunta la vamos a contestar el día de hoy. Pero otra pregunta a lo mejor que sería interesante abordar es ¿por qué tuvo que venir Jesús a la tierra? ¿Era necesario que Jesucristo muriera crucificado o que muriera sacrificado de cualquier forma, digamos? ¿Era necesario que Jesucristo en esa venida tuviese que morir sacrificado por el mismo ser humano? ¿Tenía que ser él necesariamente? ¿Podría haber sido otro? Preguntas como
quizás fundó Jesús realmente alguna iglesia? Esa es una buena pregunta. Bueno, y finalmente entender cuál es el alcance real que tiene este conflicto entre el bien y el mal. Esas preguntas las vamos a tratar de abordar en el día de hoy. Y como les comentaba antes, haciendo un breve resumen de los puntos que tocamos durante la semana, partimos entendiendo, primero que todo, que la historia de la humanidad se divide en dos, querámoslo o no, y lo más gravitante, lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad ha sido precisamente la venida de Jesús. No fue la irrupción de los imperios, ya sea el imperio romano, el imperio griego, babilónico, persa, Egipto, el imperio turco, tampoco fue el nacimiento de los estados modernos. No. El evento gravitante que cambió la historia de la humanidad fue la irrupción de Jesucristo en la tierra. Sea como sea, nosotros los cristianos creemos que fue Dios en la tierra, por eso fue tan gravitante. Sin embargo, para otras personas que no creen en esto, que no son cristianos, que no son seguidores de Cristo, aún aquellas personas, estos intelectuales, a través de toda la historia, han coincidido también en que Jesús es el personaje más gravitante de la historia. Hablábamos, por ejemplo, el día lunes acerca de cómo Jesucristo cambió todos los paradigmas que se seguían hasta ese entonces. Hasta que Jesucristo no venía, el mundo seguía un camino determinado, tenía una visión respecto de la moral, respecto de la relación entre seres humanos, tenía una concepción distinta respecto del ser humano. Ellos no veían al ser humano como nosotros lo vemos hoy día, y esa cuestión nosotros la podemos constatar en los libros de historia, en video, en media, lo que usted quiera. Jesucristo viene a cambiar todos los paradigmas. Por poner solo un ejemplo, que también lo hemos conversado durante la semana, la visión que el ser humano tenía respecto de ciertos grupos de seres humanos era muy distinta. O sea, la persona hasta antes de Jesucristo tenían una visión muy distinta de los niños. Para ellos los niños prácticamente no tenían ninguna validez, eran seres humanos solamente, eran proyectos de seres grandes, proyectos de adultos. Por lo demás, había mucha mortandad infantil, muchos niños abandonados. Comentamos el día lunes acerca de una carta de un soldado romano que le escribía a su esposa y le decía, y esto yo lo busqué, digamos, en libros de historia. Hay historiadores como José, fue historiador judío, ¿cierto? Y otros historiadores de la época que versan de los mismos temas por lo general. Y este soldado romano le escribía una carta a su esposa o a su pareja y le decía, y si estás encinta, verifica que si sea niño, consérvalo, si es niña, deséchale. Jesucristo puso a los niños al centro y los puso como ejemplo y les dijo a las personas, si ustedes no son como ellos, no pueden optar a ser parte del reino de los cielos. Fíjense lo radical del discurso de Jesucristo en ese momento. Y así como habló a favor de los niños, también reivindicó la figura de las mujeres, también reivindicó la figura de los esclavos, también reivindicó la figura de los pobres. Jesucristo fue a contrapelo precisamente porque el mundo estaba completamente perdido. Jesucristo fue la luz para este mundo. Y ese faro que nació hace 2000 años atrás como un bebé, que fue la irrupción de Dios mismo en la tierra, ese faro ha ayudado a que la humanidad cambiara los paradigmas y tenga luz hasta los días de hoy. Claramente, para aquellos que son estudiosos de la historia tenemos tiempos muy oscuros e incluso durante la Edad Media en nombre de Jesús hubo muchas persecuciones. En el nombre de Jesús también se fundaron distintas órdenes que llevaron muertas a las personas. Pero esa es una historia que nosotros podemos abordar quizás si estudiamos el libro de Apocalipsis, que es fascinante también, donde nosotros nos vamos a dar cuenta cómo se fue gestando todo esto. Hoy día a lo mejor vamos a hacer una pequeña pincelada por la historia, cómo ha sido la historia del cristianismo hasta ahora. Pero lo primero que vamos a contestar hoy día viernes es lo siguiente: ¿quién fue Jesús? Mire, fíjense que para los judíos Jesucristo fue un profeta, fue un maestro. Ellos no lo reconocen como Dios. De hecho, usted conversa con un judío tradicional, digamos, y los judíos
por lo general no tienen buenos comentarios respecto de la persona de Jesús. Sin embargo, hoy día nosotros nos encontramos con un grupo de judíos que son los llamados judíos mesiánicos, que ellos sí aceptan a Jesús, pero con aproximaciones distintas, ¿ya? Si nosotros vamos hacia el actual Israel, ahí nos vamos a encontrar que, por ejemplo, el Israel de hoy día, lejos de ser el Israel histórico que nos muestra la Biblia, es un estado completamente nuevo y que prácticamente fue fundado por un movimiento, el movimiento sionista, arrancado de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos, la mayoría de los ideólogos de este movimiento sionista, ni siquiera son cristianos, o sea, ellos derechamente son ateos, son intelectuales ateos que fundaron. Es interesante también leer o estudiar acerca del movimiento sionista que permitió que Israel pudiese obtener un porcentaje de terreno allá en Medio Oriente, disputárselo a los palestinos, cuestión que hasta el día de hoy también nosotros ya conocemos cuáles han sido lamentablemente los desenlaces, sobre todo la Franja de Gaza y toda esa parte, donde conviven israelitas y palestinos. Pero esa es la visión que tienen los judíos respecto de Jesús. Para el Islam, para los palestinos, para aquellas personas que siguen al profeta Mahoma, por ejemplo, Jesús también fue un profeta, aunque lo respetan mucho. También lo consideran un gran maestro. Y sin embargo, ellos siguen a Mahoma. Ellos tienen otra filosofía. Y la filosofía de Mahoma es muy, pero muy, muy distinta de la directriz que Jesucristo nos dejó. Por lo general nosotros nos encontramos con un Jesucristo compasivo, un Jesucristo que respeta la libertad de elección, porque esa es la esencia de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, lo dotó de esto que le llamamos libre albedrío. Y todo este libre albedrío, esta libertad para elegir que nos da Dios, nosotros la podemos ver reflejada también en todo el ministerio de Cristo, básicamente porque Cristo jamás le impuso nada a nadie. Cosa muy distinta a lo que sucede, por ejemplo, con la religión islámica. Pero, bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién es Jesús? Los cristianos creemos que Jesús es Dios y lo creemos por varias cosas. Primero que todo, porque lo que diferencia radicalmente a Jesucristo de cualquier ser humano que haya nacido es que Jesucristo, a pesar de haber sufrido una muerte por crucifixión, al tercer día resucitó. Y esto es algo que, bueno, muchas personas no lo creen sencillamente. Pero los argumentos quizás más fuertes para poder aseverar esto es que los discípulos, los 12, bueno, los 11 en realidad, después se sumó otro, los 11 discípulos fueron testigos, y no solamente ellos, hubo más personas que fueron testigos de la resurrección de Cristo. O sea, hay una prueba testimonial. Y quizás uno de los mejores argumentos respecto de la resurrección de Cristo es que los 12 discípulos, los 12 que estuvieron con él, los 11 que estuvieron con Jesucristo, ellos fueron capaces de morir por Jesucristo. Es difícil que si esto no hubiese sido así, que si los 12, después del chasco de la cruz, no hubiesen visto resucitado a Cristo y no hubiesen compartido con Él y no hubiesen recibido la misión que Cristo les dejó y que ellos escribieron el Evangelio, difícilmente hubiesen sido capaces de haber conservado esa misión hasta el final de su vida. Y todos los discípulos, con excepción de Juan, todos los discípulos tuvieron muertes trágicas. Pedro murió crucificado cabeza abajo. Y Pedro dijo, yo no soy digno de morir, porque lo iban a crucificar también. Y dijo, yo no soy digno de morirme o que me maten como a mi maestro. O sea, yo no soy digno de eso. O sea, crucifíquenme, pero al revés. Hablamos también de Pedro durante la semana. Hicimos el contraste entre Pedro y Judas. Por otro lado, todos los otros discípulos, uno murió aserrado, otros murieron a espada, pero todos murieron defendiendo el Evangelio. Y esa es una prueba bastante firme, bastante potente respecto de la veracidad de la resurrección.
Entonces nosotros los cristianos creemos que Jesucristo es Dios porque ningún ser humano es capaz de resucitar por sí solo. El único que tiene las llaves de la muerte es Jesús, es Dios, el creador de la vida. Y el único que fue también capaz de resucitar a un muerto. Recordemos el caso de Lázaro. Recordemos el caso de la hija de Jairo. Y no fueron ellas las únicas personas a las que Jesucristo resucitó, que rescató de la muerte. Y eso no lo hace nadie. Por lo tanto, solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Hay pruebas testimoniales respecto de eso. Y es por eso también que el cristianismo es tan potente. Hay un rapero que canta una canción que a mí me gusta, de repente la escucho, y parece que es nuevo. La verdad que yo no escucho ese tipo de música, la verdad no me gusta, pero esta música, este tema lo encontré bastante bueno. Y él dice, en la tumba de Mahoma está Mahoma, en la tumba de Confucio están los huesos de Confucio, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. Sin embargo, en la tumba de Jesucristo no hay nada. Nada. En la tumba de Jesucristo hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Eso es lo primero que podríamos decir nosotros. Ahora, si Jesucristo es Dios, ¿qué iba a hacer a la tierra? ¿Tenía que venir a la tierra? ¿Por qué Jesucristo tenía que venir a la tierra? ¿Cuál fue la misión de Jesucristo? Para muchas personas, Jesucristo tuvo que venir a la tierra para darnos ejemplos de vida. Y yo digo, sí, o sea, fue parte de. O sea, Jesucristo vivió una vida sin pecado. Amigo, créame, sin pecado. Jesucristo no pecó ni siquiera de pensamiento una sola vez. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en comunión con las cosas espirituales. Estaba en comunión, él mismo era Dios. Y estaba en comunión con su Padre. Y esto que estoy diciendo, Jesucristo lo dijo muchas veces y está registrado en los evangelios. Dice, yo y mi Padre somos uno solo. Y todo lo que yo hago, lo hago por el poder que me confiere mi Padre. Este Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, están juntos en todo momento. En comunión perfecta en todo momento. Hubo un solo momento donde Jesucristo se sintió separado de la Trinidad, que fue unos segundos cuando estaba siendo crucificado, porque el peso del pecado era tanto en un cuerpo frágil, humano, con toda la carga de 4.000 años de pecado, que Jesucristo llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado por un minuto. Sin embargo, eso no le impidió culminar su misión y luego resucitar en gloria y majestad. Entonces Jesucristo tenía que venir a la tierra, claro, pero no solamente a darnos el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir, no solamente a cambiar los paradigmas. Jesucristo vino a una misión puntual. Y esa misión puntual fue dar su vida por nosotros. Y aquí nosotros ya entramos a un tema teológico que tiene que ver con el conflicto, con el alcance del conflicto entre el bien y el mal. Y esto se lo explico muy resumidamente. Si no le queda claro, querido amigo, yo lo invito a que pueda estudiar con nosotros y podamos entender estos temas de manera mucho más profunda. Sin embargo, lo que le puedo decir en este minuto es que este conflicto entre el bien y el mal tiene una raíz, y eso lo explica la Biblia, principalmente en Apocalipsis, el capítulo 12. La Biblia nos dice que este conflicto entre el bien y el mal nace en el cielo. El pecado nace en el corazón de un ser creado por Dios, un ser que era uno de los principales en el cielo, y me refiero a Lucifer. Y este conflicto donde Lucifer es capaz de seducir a la tercera parte, fíjense, al 30% de seres angelicales, mucho más inteligentes que nosotros, mucho más poderosos que nosotros, Satanás fue capaz de seducirlo y engañar a la tercera parte de los ángeles y luego tratar de engañar a la creación de Dios. Por la luz que nosotros tenemos en la Biblia, nosotros creemos que somos el único planeta en el que Satanás tuvo éxito para sembrar el pecado. Y la Biblia nos da luces también respecto de que en efecto en un universo tan vasto como el nuestro y con un Dios creador donde
fluye creación en cada segundo, en cada célula, si podríamos llamarlo de alguna manera, en cada partícula, yo no sé cómo llamarlo, de su ser. Es capaz de crear vida, probablemente vida en muchas otras partes, pero son seres que no han caído. Eso es lo que podemos deducir de algunos pasajes que nos dice, que nos revela la Biblia. El libro de Job, por ejemplo, habla acerca de esto. Entonces, este conflicto se traslada a la tierra y Satanás logra, así como sedujo a los ángeles para caer en el pecado, logra hacer caer a la primera pareja que Dios creó, que en el libro del Génesis revela un poco con detalle, digamos, cómo fue la historia de Adán y Eva. Y el conflicto entonces se trasladó a la tierra y de ahí en adelante el hombre, que había sido creado para vivir eternamente, para vivir feliz, en comunión constante con Dios, que había sido puesto en el huerto de Edén para poder fructificar la tierra, para poder sojuzgar la tierra, para poder multiplicarse, reproducirse en toda la faz de la tierra y ser un planeta perfecto, se truncó cuando Satanás hizo caer al ser humano en la desobediencia. La desobediencia implica una transgresión a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios es su carácter de amor que ha sido escrito en el corazón de todas las criaturas, también en el corazón de Satanás, también en el corazón de los ángeles que fueron engañados y que se transformaron en los demonios que hoy día nosotros, que la Biblia menciona. Cuando se transgrede la ley de Dios, que es una ley que mantiene el equilibrio en las cosas, que mantiene la felicidad, que mantiene la vida eterna, esta transgresión necesita ser pagada, necesita ser cubierta, necesita ser o tiene consecuencias. En el fondo eso es lo que quiero decir. La transgresión de la ley tiene consecuencias. Romanos 3:23 a nosotros nos dice que la paga del pecado es muerte, por lo tanto la consecuencia del pecado es la muerte. Y con la muerte viene todo lo demás, viene la angustia, viene el dolor, vienen las transgresiones, viene la guerra, viene todo lo malo, todo lo malo. Hay una pregunta que mucha gente se hace, es ¿por qué sufre la humanidad? Bueno, la humanidad sufre principalmente porque existe el pecado, porque si no existiera el pecado no existiría la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la angustia. Ese era el plan original de Dios. Entonces, como la ley de Dios implica, por un tema de causa y efecto, porque es una de las leyes que determina muchas cosas en la creación de Dios, la ley de la causa y el efecto. La ley de la causa y efecto tiene validez en muchas cosas. Ejemplo, si yo dejo caer una moneda, claro, va a caer por la ley de la gravedad, pero si yo la suelto, ¿cierto?, tiene una causa, que es el hecho de soltar la moneda. Y el efecto es que la ley de gravedad va a hacer que la moneda caiga al suelo. La ley de la causalidad, la causa y el efecto. Entonces, cuando nosotros llevamos esto a la ley de Dios, la causa de transgredir, o sea, el efecto de transgredir la ley de Dios es precisamente la muerte. Si nosotros como raza humana transgredimos la ley de Dios, nuestro resultado era la muerte. Es decir, desde Adán en adelante, todo ser humano nacía, se desarrollaba, crecía y luego moría para no existir nunca más. Un breve pasar sobre la tierra. Y eso ha sido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros nacemos, nos desarrollamos, luego morimos y de ahí nadie más sabe. O por lo menos así debe haber sido hasta que algo, digamos, puso coto a aquello. Y eso fue justamente la venida de Cristo. Y ahora le explico cómo funciona. Funciona porque nosotros mereciendo esta muerte, es decir, nosotros debiéramos vivir, desarrollarnos y morir de ahí, no despertar nunca más. Sin embargo, el amor que Dios le tuvo a la raza humana, el amor que Dios nos tiene a todos, porque cuando Dios piensa en la raza humana no piensa en genérico. Él tiene la capacidad de pensar en usted, de pensar en mí,
de pensar en mi familia, de pensar en su familia, de pensar en su padre, en sus amigos, la gente que usted más quiere. Jesús, Dios, este Dios, tiene la capacidad de pensar en nosotros de manera particular. Dice la Biblia que Dios conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Imagínense, estamos hablando de un Dios omnisapiente, un Dios que todo lo sabe. Y ese Dios dijo: yo no puedo, no quiero, no deseo que el hombre muera sin tener esperanza alguna. Pero como alguien tenía que pagar ese precio, y ese alguien éramos nosotros, ahí sale también nuevamente Dios y dice: no, yo voy a pagar ese precio. Yo voy a pagar la muerte, porque el efecto del pecado, de la transgresión de la ley de Dios, el efecto es la muerte. Alguien tenía que morir y Dios dijo: yo no quiero que el hombre muera. Yo no quiero que Carlos muera. Yo no quiero que Patricio muera, que Sara muera. Yo no quiero eso. Yo quiero que ellos vivan. Por lo tanto, Jesucristo se ofreció, Él como Dios, a venir a la tierra, a morir, a expiar con su vida perfecta, a expiar la culpa de todos nosotros. Estoy tratando de ser lo más breve posible. Y es por eso que Jesucristo vino. Cuando yo era chiquitito, veía la película Jesús de Nazaret, por ejemplo, y a mí me da pena cuando ya llevaban a Jesús y sabía que Jesús iba a morir. Y a mí me daban ganas de que alguien lo rescatara, de que alguien, no sé, pues destruyera a los soldados romanos, bajaran a Jesucristo de la cruz, o me daban ganas de pronto que Judas no hiciera lo que hizo, etc. Claro, como es niño. Y por eso también es que Dios dice que si nos fuéramos como niños nos va a mostrar el reino de los cielos. Pero hoy día que soy grande, lo único que puedo hacer es agradecerle a Dios por haber estado firme y no haberse desviado de ese propósito hasta que fue capaz de entregar su vida por mí. Porque de otra forma nosotros los cristianos no tendríamos ninguna razón de ser. No habría razón para poder estar en este minuto haciendo este en vivo, y no habría razón para tener esperanza, no habría razón para guardar esta felicidad que guardamos los cristianos cuando conocemos esta verdad. Porque cuando sabemos estas cosas decimos: wow, mi hermana que falleció cuando yo tenía 18 años la voy a poder ver cuando Jesucristo venga. Usted va a poder ver a su hijo que falleció, quizá en un accidente, por una enfermedad. Usted va a poder ver a su papá, a su mamá, a su hermano. Podrá ver a ese amigo que tanto quería, a ese familiar que tanto amaba y que lamentablemente bajó al descanso antes de tiempo. Todas esas cosas son gracias al sacrificio de Cristo, a que un día Jesús decidió ir a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ¿era necesario que Jesucristo muriera por nosotros? Claro, era necesario, porque de otra forma nosotros no tendríamos la chance de vida eterna que tenemos hoy día. ¿Podía morir otra persona en su lugar? No, no podía morir nadie. Era solamente Jesús quien podía morir por cada uno de nosotros. Y este Jesús que fue capaz de morir por cada uno de nosotros nos dejó mucha enseñanza, nos dejó una doctrina clara, y una doctrina que sus hijos fueron siguiendo a través de todas las edades. Y aquí, saben, amigos queridos, yo haría un día solamente para contarles la historia del cristianismo, porque se van a encontrar con sorpresas, pero tremendamente sorprendentes. Y recién ahí vamos a darnos cuenta de que las cosas no son como se nos han dicho. Yo quería tomar este tema hoy día, pero lamentablemente el tiempo se nos ha ido y queda harto paño por cortar. Lo único que les puedo decir, después de haber comentado este sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y ahora ya no voy a hablar de Jesús, voy a hablarte en nombre de Jesús. Y te puedo decir, vecino, amigo, hermano que me está escuchando o que va a ver esto en redes, Jesucristo desea que tú tengas vida eterna. Desea que cuando tú mueras tengas la chance de resucitar en el día de la resurrección. Jesucristo desea que tú y yo podamos vivir de acuerdo al plan original. El plan original de Dios era que tú y yo viviéramos felices,
que no sufriéramos ningún tipo de enfermedad, que no sufriéramos dolor, que no tuviésemos pena, que no tuviésemos tristeza, que no tuviésemos que pasar por la muerte, que no tuviéramos frustraciones. Jesús quería que nosotros, queridos amigos, pudiésemos vivir lo más pleno posible, que pudiéramos disfrutar de la naturaleza que Él nos brindó. Esta naturaleza que hoy día es un pálido reflejo de lo que era la naturaleza que Dios le regaló al hombre cuando lo creó. Hoy día es un reflejo pálido. Jesucristo quiere que nosotros seamos felices y quiere devolvernos, a pesar que nosotros no lo merecemos, porque yo no lo merezco. No sé si usted, yo creo que tampoco. No merecemos vivir la vida eterna, porque somos pecadores, porque transgredimos la ley de Dios todos los santos días. La transgredimos. ¿Sí? Usted se conoce, yo me conozco. Tenemos inclinación al mal, porque nacimos en un mundo con pecado. Nacimos en un mundo que a cada minuto, cada segundo, respira del pecado. Pero Jesucristo nos dice, no importa, yo di mi vida por ti y yo quiero que tú te salves. Jesucristo te está haciendo la invitación ahora, querido amigo, para que tú puedas tener vida eterna. Hay un texto, un versículo, que yo lo aprendí de los hermanos evangélicos, por allá por mi casa, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso hizo Jesús por ti, dio su vida. Y también dice la Biblia que no hay mayor amor que aquel que da la vida por un amigo. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo nos considera sus hijos, nos considera sus hermanos, nos considera sus amigos. Jesucristo murió para que nosotros tengamos vida eterna. No hagamos que el sacrificio de Cristo sea en vano. Acepta a Jesús, acepta su sacrificio, acepta conocerlo más, acepta vivir pleno, vivir feliz. Porque cuando tú vives al lado de Dios, cuando tú sigues los preceptos de Dios, créeme, eres otra persona. Yo he visto, querido amigo, la transformación de gente que uno pensaría que jamás en la vida va a cambiar y que nadie no lo hizo cambiar, ni los mejores psicólogos, ni las cárceles más duras. Lo único que los hizo cambiar fue la palabra de Dios. Y personas que se mantuvieron firmes hasta la muerte fueron capaces de cambiar solamente por la palabra de Dios. No hay nada más transformador que la palabra de Dios. Si usted está pasando hoy día por un problema, acércate a Jesús, acércate a Dios, ora a Él, entrega tu vida a Él y dile, Señor, tú diste tu vida por mí, yo acepto ese sacrificio, yo quiero vivir ahora para ti. Y sé un cristiano y la vida te va a cambiar. Querido amigo, ha sido un agrado poder haber compartido con ustedes estos 5 días. Si no pudieron verlo otro día, búsquenlo en el canal de YouTube en el que alojamos los 5 días. Vamos a tratar de hacer una página distinta de Palabras de Vida para poder subir otros mensajes también en el mismo formato. Dios te bendiga. Reflexiona, que te acompañe mucho, que te dé felicidad y recuerda, tú eres lo más lindo, lo más valioso que Dios tiene en esta vida. No tengas miedo a acercarte a Él y pedirle su ayuda. Dios te acompañe. Adiós.